Dada por Galeazzi Hermanos, de Daniel Enrique Galeazzi e Hijos. Muy bien, el nuevo entrevistado del día de hoy es un jerarca departamental, es director de la RAP, de la Red de Atención Primaria, la Salud, de acá en nuestro departamento. El doctor Roberto Báez, a quien saludamos y le damos los buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días a la audiencia turística. Bien, doctor, en la actividad política y en el Partido Nacional ya unos cuantos añitos. Sí, muchísimos años. Desde la época de estudiante, con el comienzo de la democracia, o sea, con el reingreso a la democracia a partir del año 1984. ¿Y cómo se define herrerista, wilsonista? En 1984, evidentemente que por una cuestión generacional, Wilson nos había marcado y nos marcó a todos de por vida. Igualmente mi corazoncito siempre estuvo flotando, yendo hacia el herrerismo, en el cual me encuentro desde el año 1996 específicamente, porque el lapso del 84 al 96, ese año que nombré, acompañé y fui fundador de Renovación y Victoria, el movimiento de Gonzalo Aguirre Ramírez, que después fue vicepresidente de la República acompañando a la calle Herrera. También ocupó los máximos cargos acá en el departamento y también integró cargo a nivel nacional en la interna partidaria. Sí, o sea, estuve integrando listas al Senado, integrando listas a la Cámara de Diputados. Perdimos una banca en el año 1989 por 13 votos. Fui presidente de la Junta Electoral. Solo una vez en la vida fui candidato a edil, que fue en la elección de 1994. Y después llegué a ser presidente del partido, que creo que para un nacionalista, para un blanco, como yo, nacionalista, puede ser varios blancos, somos los de corazón, no debe haber habido mayor honor que ser presidente del partido en mi departamento. En blanco, porque es una conjunción de cosas también. El ser herrerista no le implica que no sea wilsonista tampoco. No, por supuesto. Aparte si nos retrotraemos... Como mi amigo el doctor Ubisi. Claro, exactamente. No, pero aparte, vamos a lo siguiente. En la crisis que se produce en la década del 60, y ya me voy a retrotraer a la historia, cuando muere en el 59 Luis Alberto Herrera, cuando muere en 1964 Javier Barrios Amorín, el partido tiene una crisis de identidad de todos esos líderes carismáticos que habían arrancado prácticamente con el siglo XX. Y cuando Wilson forma Por la Patria, por la patria de Wilson, con nombres muy Héctor Gutiérrez Ruiz era herrerista, Walter Santoro eran herreristas y sin embargo acompañaron a Wilson. O sea, Wilson se nutrió tanto de blancos independientes como de herreristas que apoyaron su figura y apoyaron la figura que él representaba en su momento. O sea, el hecho de haber sido herrerista no les impidió a ellos ser wilsonistas en ese momento, y una vez que Wilson no está, a los wilsonistas otra vez se vuelven a reorganizar y a reubicar en los diferentes sectores del partido. ¿Cómo me considero? Sí, probablemente me considere más herrerista por una cuestión histórica, que por convicción siempre fui seguidor desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Y con respecto a ideología de Luis Alberto Herrera, fundamentalmente en lo que respecta a su nacionalismo, a su americanismo, a su antiimperialismo, porque no nos olvidemos que Luis Alberto Herrera fue un gran antiimperialista, aunque después la historia escrita por otros indica lo contrario. Bien, el Partido Nacional ganó pocas intendencias, pero son recordadas. Yo recuerdo una que no las conocí, porque me dio un tema particular. A mí me encanta la actividad política y tengo cierta empatía por los actores políticos que ingresan a la mejor historia. En el 59 y en el 63, Juan Carlos Roca. Sí, exactamente.
Yo que conocí... era presidente del Consejo Consejo de Gobierno Departamental. Porque no nos olvidemos que estábamos con la Constitución en la cual los ejecutivos eran ejecutivos multipersonales, no eran unipersonales, eran por colegiado. Tanto a nivel del gobierno nacional, que fueron los dos consejos nacional de gobierno del Partido Nacional, mientras gobernó el Partido Nacional, por primera vez en el siglo XX, y después a nivel departamental también Roca fue presidente de los dos consejos departamentales. Y después de ocupar la primer magistratura en el departamento, vuelve a la Junta Departamental a ser legislador. Sí, a ser edil, exactamente. Es algo, un detalle muy relevante, porque después yo ocupo todo, voy a volver a la Junta. Claro. Vuelvo igual, se habla de la humildad de un blanco. Claro, sí, no. Doctor Roca, yo me acuerdo de chico de a veces ir con mis padres o subir por doblar por calle, veníamos por calle Artigas y doblar caminando, por supuesto, porque las flechas estaban invertidas, doblar por calle Sarandí, y el doctor Roca siempre en su balcón hablando con todo el mundo en la casa que estaba, prácticamente era la primera casa por Sarandí yendo hacia calle Artigas. Siempre era una figura muy simple, pero no simple por falta de cultura o de acervo o de riqueza, muy simple en su forma de ser, muy campechano, muy educado y sobre todo muy honrado. Después tuvieron en un periodo de tiempo, lamentablemente después un accidente aéreo perdió la vida, el arquitecto Minuti y después el contador Minuti. Ambos recordados también. Por supuesto, si bien el Partido Nacional ha gobernado Salto solamente en 4 periodos, que somos los que acabamos de relatar para la audiencia, han sido periodos que todos han marcado, ¿verdad? En el caso de Roca marcó la honradez, ¿verdad? Marcó la ética, cosa que por supuesto que tampoco le faltaba al arquitecto Minuti, pero el arquitecto Minuti fue un antes y un después en Salto. No nos olvidemos que cuando arranca el arquitecto Minuti el 15 de febrero de 1972, cuando asume, prácticamente cambia para todos los que en ese momento éramos adolescentes, cambia Salto, repentinamente nos cambia la Plaza Artigas, a los que éramos del centro, nos cambia la Plaza de los 33, ¿verdad? Nos hace una terminal de ómnibus que hasta ese momento Salto no tenía, que fue la primera terminal de ómnibus frente a al cementerio central. Y a su vez, a quienes podíamos andar por la costa, no nos olvidemos que la costa, a los que nos gustaba salir tanto en verano o de noche a tomar el fresco, como aquí se dice, la costanera terminaba en lo que era hoy en Las Cavas. En Las Cavas había justamente una rotonda en la cual girábamos y volvíamos para atrás. Abrió y llevó justamente la costanera a tal cual la conocemos hoy, que la extendió hasta la desembocadura de San Antonio. Eso fue justamente, en principio, lógicamente, la llegada del San Antonio era justamente senderos de tierra, pero todo eso lo consiguió el arquitecto Minuti. También el Ayuí. También el Ayuí, por supuesto. Bueno, al extender la costanera hacia allá, el parador Ayuí fue una de las cosas, entre otras tantas, ¿no? También desde el punto de vista cultural, algo que Salto tanto carece lamentablemente en una pobreza extrema desde el punto de vista cultural, a que nos ha llevado estas dos administraciones de Lima. No nos olvidemos de las bienales que se realizaban en un lugar donde hoy se está levantando el edificio más alto de Salto, que justamente esa casa era prestada para establecer ahí las bienales. No nos olvidemos de las expos citrícolas que había en Salto, que a veces se realizaban en el gimnasio universitario, en otros lados. En eso el arquitecto Minuti fue realmente, y el primer impulso a las termas. El primer impulso de terminar con aquel parador, ¿verdad?, con techo de paja y solamente con un chorro y un pequeño agujero que hacía de piscinas, lo transformó en la primera etapa de lo que son hoy las termas del Daymán.
Yo no sé los relatos de la historia, pero yo tengo versiones distintas en cuanto a que pasa el ómnibus municipal. No sé si era una idea de Minuti o fue Vinci que lo... Creo que fue una idea de Minuti, Uh-huh. pero de Minuti arquitecto. Sí. Yo le digo a la audiencia, con Roberto, el doctor Roberto Báez, conversamos mucho, por eso ni le dije lo que le iba a preguntar, porque sabe y tiene conocimiento de toda la historia del departamento y de la historia política también del departamento. Pero son momentos electorales lindos para recordar ese proceso, ¿no, verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto, no nos olvidemos también que desde el punto de vista histórico, electoral, ya que me das pie, Uh-huh. y después se supo, después que se desclasificaron, bueno, las actas de la CIA, no vamos a entrar en esos detalles, Uh-huh. porque estamos todos del mismo lado en estos momentos, pero no nos olvidemos que el arquitecto Minuti marcó un hito que durante mucho tiempo, por 50 años, era un caso único, que en Salto hubiera ganado, hubiera salido intendente o electo intendente. Rompió la lógica. Rompió la lógica. Uh-huh. Un integrante del Partido Nacional con gobierno nacional del Partido Colorado, que era lo único que se veía hasta ese momento. ¿Tá? Después, con la desclasificación de las actas de la CIA, que eso se produjo a los 50 años de ocurridos los hechos, etcétera, etcétera, se comprobó que no habíamos perdido, como se decía a nivel nacional, pero bueno, ya estaba todo laudado. Sí, sí. Después venimos al contador. Sí, exactamente. Con el contador Minuti, sí, ahí ya... Los números cerraban. Sí, los números cerraban, no, pero aparte vamos por el arranque. Con el contador Minuti venía con toda la aureola de haber sido la cabeza pensante de que en la administración del contador, del arquitecto Minuti, los números dieran, que era justamente quien llevaba adelante lo que ya eran estaba los números trabajando de su ahí con él. hermano. Había trabajado en la intendencia. Y también con el contador Minuti, aquella famosa campaña del 89, que fue la mejor campaña del Partido Nacional que tuvimos, y en la cual era candidato de la lista que en ese momento yo integraba, que era la lista 3, con el Senado de Luis Alberto Lacalle Herrera, y la 303 con el Senado de Gonzalo Aguirre Ramírez. En ese momento la Constitución del 66 amparaba el hecho de las listas calcadas, etcétera, que todos los que están en algo política saben que muchas veces por un sublema se podía hacer acumulación y probablemente no salía el que era más votado, sino el que tenía más acumulación por ese sublema respectivo. Esa lista 3 fue una lista que tuvo una elección histórica. También histórico fue el triunfo de Lacalle Herrera por 170.000 votos a nivel nacional y el rotundo triunfo a nivel local del contador Minuti, que a su vez era acompañado, no nos olvidemos que podía haber múltiples candidatos por los diferentes partidos que también habían arrimado votos para que el contador Minuti fuera intendente, que había sido el señor Omar Castro y el ingeniero agrónomo Margal, que eran los otros dos candidatos que había en esa elección. Y bueno, Minuti, con toda la impronta de que los números le dieran, con toda esa capacidad tremenda que tenía, fue una de las administraciones departamentales, o sea, municipales de Salto, con menos número de cargos políticos, porque el contador Minuti arranca su gestión como intendente solamente con 6 cargos de confianza. Una vez que se jubila el ingeniero agrónomo Goslino, que estaba en obras, él ni siquiera suplanta al ingeniero Goslino con otro cargo de confianza y él mismo se hace cargo de obras en el momento de la jubilación de Goslino. Digo, a veces para mirar un poco la perspectiva de cómo se están manejando o cómo se manejan las intendencias a posteriori de eso. Hoy tenemos 2.500 millones de pesos de déficit. Ajá. No lo soportaría, creo, el contador Minuti. No. Aparte no lo soportaría, sino que no hubiera formado parte de lo que era su esencia. El contador Minuti, digamos que así como nombramos obras del arquitecto, en el caso del contador Minuti, no nos olvidemos que justamente la explosión definitiva de Termas de Aymán, la profundización de los pozos
¿verdad? La tribuna, perdón, la pileta techada de Termas del Arapey. Las primeras piscinas. Las primeras piscinas municipales, todo eso fue en la gestión del contador Eduardo Minuti. Y también con respecto a lo que nos llevó a esto, es lo siguiente: cuando el contador Minuti se retira de la intendencia, se retira con un superávit, ¿tá?, de algún que otro millón de dólares, no de pesos. Pero hoy con un poquito de déficit aparece una victoria, porque el déficit es tan grande que... El déficit se toma como normal, ¿verdad? Se toma como normal. Y eso es justamente en el momento en que vayamos a votar, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que votar primero. Para la gente que piense, tendríamos que votar con el bolsillo. ¿Estamos mejor o peor que en el 2019? Y segundo, tenemos que votar en función de que aquellas personas que nos estuvieron gobernando estos 5 años y me comprenden las generales de la ley, ver qué gestión hizo, ver si quedó con déficit, ver si las cuentas le dieron y ver si los servicios mejoraron. Muy bien. Obviamente que hay un montón de preguntas que quiero hacerle al doctor Báez, pero a mí me sorprendió, yo pensé que la 71 podía ser un acuerdo con Blardoni, pero salió un acuerdo para el otro lado, digo, un acuerdo estratégico, un acuerdo electoral, lo explicaron bien, pero también estuvo ahí la experiencia del doctor Báez en esto. Sí, evidentemente que no le vamos a tener que quitar justamente que esto fue una conversación en primera instancia entre dos personas que fueron Pablo Constella y la ingeniera María Eugenia Almirón. La escribana, perdón, ya le puse un título a María, menos mal que no está en el Uruguay. Lo que pasa que con el cargo que tiene se me fue un poco. De la escribana María Eugenia Almirón, ellos conversaron, pero evidentemente que inmediatamente de eso, con respecto a la 71, los primeros en enterarnos fuimos dos personas que lógicamente estamos muy cercanos en lo que es la toma de decisiones de María Eugenia, que son el doctor José María Ubisi y quien les habla. Evidentemente que lo supimos de primera mano, le dijimos que contaba con todo nuestro apoyo, y nos parecía que desde el punto de vista de nuestra agrupación a nivel Salto, a nivel local, era el paso adecuado para poder nosotros poder tener una elección un poco más cómoda y apostar a la supervivencia. O sea que sí, estuvimos en el tema desde el primer momento. Está. Ahora la 71 va con la candidatura de Pablo Constella. Sí. Lo que nosotros hicimos, el acuerdo por Salto, es un acuerdo político y electoral, un acuerdo político, electoral y programático. Nosotros también después hay que decir que no fue solo la 71 que hace este acuerdo con Pablo Constella, sino que hay gente del Partido Colorado, que después si quieren hablamos un poquito, si no se lo preguntan a ellos. Ese acuerdo que hicimos fue por lo siguiente: un programa programático, político y electoral. La 71 no pierde su esencia, la 71 no se baja, la 71 sigue existiendo, ese número sigue siendo nuestros, y a la vista está de que este fue un acuerdo que incluso contó con el apoyo del herrerismo como movimiento a nivel nacional, que la escribana Almirón integra la plancha al Senado. O sea, nosotros acompañamos la plancha de aire fresco con la 404, no sale la 71, pero la representante de la 71 de Salto, la escribana María Eugenia Almirón, sí integra la lista al Senado del herrerismo. O sea que seguimos considerándonos herreristas. No pierde la esencia. No perdemos la esencia, estamos en un acuerdo electoral. Muy bien, hay un montón de temas para hablar, Roberto. Te curso públicamente la invitación para el próximo miércoles. Seguimos dialogando de los blancos, de la propuesta y de la campaña. ¿Por qué hay que votar? ¿Por qué hay que volver a elegir a la coalición multicolor? Bueno, ¿parece? Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Ha sido un gusto. A la audiencia por escucharnos, y bueno, nos veremos el próximo miércoles. Muy bien, era el doctor